La crisis de 1995-1996 fue una crisis de confianza. Carlos Salinas de Gortari, el padre del modelo económico mexicano que algunos llamaron milagro, había dejado el gobierno y Ernesto Zedillo no ofrecía, según los inversionistas, las mismas garantías para su dinero. El país convulsionaba y rápido se perdió la confianza en él. Levantamiento zapatista en enero de 1994, luego el asesinato de Luis Donaldo Colosio, después el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu. No se trataba de un vendaval, era algo más grave. Entonces, los inversionistas privados a los que Salinas de Gortari había convencido sacaron sus recibos y pidieron al gobierno mexicano que le regresara lo que le habían invertido. Acudieron en masa, es decir, todos a la vez. México no tenía ese dinero, se lo había gastado. Más específicamente, Carlos Salinas se lo había gastado. Una opción era declararse en insolvencia, lo que en realidad no era opción porque aislaría al país en un cerco de castigos. Se tomó otra opción, la única, endeudarse. Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional inmediatamente tendieron la mano. ¿Por qué? Por un interés doble. Al tiempo que les daba control sobre México, pensaban que podrían contener rápido la enfermedad antes de que contagiara al resto del mundo. Lo primero se pudo, lo segundo, no. México se convirtió en el epicentro de la primera crisis financiera y monetaria global. Las economías emergentes cayeron una por una, pero también las poderosas. Fuimos noticia, la mala noticia. Tanto Carlos Salinas como Ernesto Zedillo fueron negligentes. El primero, por haberse gastado lo que no tenía sin generar el mínimo respaldo. El otro, por romper el telón que lo escondía. Y luego vino una cadena de errores todavía más graves y una decisión costosísima para el pueblo de México. FOBAPROA fue pagar las deudas de las élites mexicanas con dinero público y con cargo a todos los demás. Esto, a su vez, provocó una bola de nieve negra de la que hemos hablado aquí. Una deuda enorme que crece y crece, aunque pagamos los intereses año con año. La crisis forzó a Zedillo a iniciar la transición democrática que pronto mostraría sus límites. En 1996 se aprobó una reforma político-electoral cuyo consenso se rompió porque el PRD, presidido por Andrés Manuel López Obrador, no convalidó el altísimo financiamiento para los partidos políticos, sobre todo después de que Zedillo reconoció que su elección había sido inequitativa y después de comprobarse que Roberto Madrazo rebasó más de 50 veces el tope de gasto de su campaña en Tabasco. Hasta la fecha, Madrazo no ha pagado por sus excesos, ni sus fuentes de financiamiento han sido investigadas. A la reforma electoral de 1996, que dio una relativa autonomía al Instituto Federal Electoral y a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, siguió la elección federal del año siguiente, cuando el PRI perdió, por primera vez en la historia, la mayoría en la Cámara de Diputados. Cuauhtémoc Cárdenas ganó la primera elección en el entonces Distrito Federal. La izquierda, salvo con Miguel Ángel Mancera, nunca soltaría la capital de la República. La mayoría opositora en la Cámara de Diputados pudo cambiar el rumbo económico de México, pero solo consolidó la alianza de PRI y PAN que venía desde Salinas. En diciembre de 1997, los panistas dijeron que el voto de ese año no fue para cambiar la política económica del país y avalaron el proyecto de Zedillo. El PAN participó en la aprobación del FOBAPROA en 1998. El rescate de banqueros, empresarios y políticos, entre ellos muchos panistas, ratificó esa alianza del PRIAN y marcó en los hechos la entrega de la presidencia de la República de Zedillo a Vicente
Fox, el desafuero de López Obrador, el fraude de 2006, el Pacto por México de Enrique Peña Nieto en 2012 y la coalición de 2021 y 2024 han sido la continuación de esa alianza histórica de la derecha. Hace 30 años, millones de mexicanos se enfrentaron al horror de una economía nacional en quiebra. Millones se quedaron sin empleo. Millones dejaron de pagar hipotecas y créditos y perdieron sus casas, sus autos, sus negocios, su forma de vida. Muchos no lo recuerdan porque no les conviene, porque la gran mayoría de los medios, de los académicos y de los intelectuales no les conviene. Y por eso dejaron de contar. Muchos no lo recuerdan porque recordarlo necesariamente nos lleva de regreso al PRIAN, a los abusivos banqueros y empresarios, a los políticos que aprobaron el FOAPROA, muchos de ellos todavía figuras públicas. Nos lleva de regreso a Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, los dos irresponsables detrás del cerro de deuda que millones de mexicanos hemos cargado en el lomo durante los últimos 30 años. Y lo seguiremos cargando.